Que el Señor los bendiga abundantemente. Bienvenido a este su programa. Catequesis viviente. Una nueva semana que empezamos porque el Señor nos ha permitido una nueva semana de vida. Y cada día que vivimos es una bendición de Dios, porque si el Señor realmente no nos sostiene, si el Señor realmente no nos da su gracia, ¿qué sería de cada uno de nosotros? Y hoy queremos nuevamente iniciar este programa con el versículo 21 de Mateo 18. Lo dije al revés, pero es para que estén despiertos. Mateo 18, versículo 21. Entonces se acercó Pedro y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a quien me ofende? ¿7 veces? Jesús le respondió, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y continuamos nuevamente con este 70 veces 7. Y digo continuamos con este 70 veces 7 porque increíble, estamos hablando de la necesidad que tenemos de perdonar y la gente nos habla del aprovechamiento que tienen los demás de este 70 veces 7, porque entonces están viendo como una obligación el hecho de que tienes que perdonarme, escuchen lo que estoy diciendo, tienes que perdonarme porque tú eres católica, porque tú eres cristiana, porque tú vas a la iglesia, porque tú. Y Jesús dijo 70 veces 7. Y ya dijimos que entre las falsas concepciones del perdón está el hecho de creer que perdonar es una obligación. Y hemos dicho que perdonar no es una obligación. Perdonar es un acto de misericordia que tiene la persona que se siente ofendida o que ha sido ofendida con el ofensor. Pero cuando el ofensor piensa o la ofensora piensa que el otro tiene la obligación de perdonarlo, entonces sigue cometiendo, sigue injuriando, sigue hiriendo, sigue traumando, sigue con una conducta o una serie de actitudes que van en detrimento de la relación y que hasta cierto punto va llevando a la persona a un cansancio espiritual si la persona no sabe cómo llevar o cómo manejar la situación. Y como consecuencia de eso, entonces, ¿qué pasa? Como decía la canción, murió la flor. ¿Sí? Se muere el amor, se muere la esperanza, se muere la amistad, nace la desconfianza y crece el resentimiento en la persona. Y muchas veces, ¿sabes qué es lo más triste? Que muchas veces se resienten los dos. Me resiento yo porque lo que tú me estás haciendo y te resientes tú porque crees que yo tengo la obligación, de todas maneras, hagas lo que hagas, de aguantártelo y porque soy católica, porque soy cristiana, y más cuando dice, ¿y eso qué es monja? Ni siquiera soy monja, soy religiosa. Las monjas viven en un convento, las religiosas vivimos entonces, las monjas viven en clausura, en un monasterio, las religiosas vivimos en nuestra casa en convento. Y déjenme decirle una cosa, perdonar no exime de la justicia. Así que el hecho de que seamos religiosas, seamos sacerdotes, seamos parte de la iglesia, no significa que tenemos que dejar que todo el mundo haga con nosotros lo que nos da la gana, porque por ahí no va el perdón. Porque si nosotros dejamos que todo el mundo haga con nosotros lo que nos da la gana, entonces estamos siendo alcahuetas de situaciones que se pueden pronunciar y que a la larga se convierten entonces en un crimen, podríamos decir, en una lastra, se convierten más adelante en algo que por más que queramos evitarlo, ya no vamos a poder. ¿Por qué? Porque le dimos cancha larga, les damos las puertas abiertas. Claro, nosotras preguntamos cuando, antes de iniciar el programa, ¿qué es perdonar? Porque todavía en este momento hay personas que cuando nos encuentran, pero hermana, yo no sé qué perdonar. Y como no saben qué es perdonar, y como no saben qué perdonar, por eso nosotras estamos en este tema de ver cuáles son las falsas ideas, cuáles son las falsas concepciones que nosotros tenemos de este tema del perdón y que nos hacen a nosotros como individuos y como sociedad no dar pasos a perdonar. Aprendemos, identificamos, trabajamos y entonces damos paso a perdonar a aquel que me hizo daño y perdonarme a mí. Y como dice la canción de Alfarero, ¿Cuánto debo perdonar? Nosotros no cantamos, pero la letra, ¿cuánto debo perdonar? A aquel que me hiere. Y tu respuesta fue
70 veces 7. 70 veces 7, hermanita. 70 veces 7, hermanita. Hermana. Tengo la obligación de perdonar. 70 veces 7. Tengo la obligación de perdonar. La palabra dice que 70 veces 7. Tengo la obligación de Y perdonar. Alfarero también dice 70 Tengo veces. la obligación de perdonar. Por supuesto que no. Ah, no tengo la obligación, pero lo voy a hacer. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque es un acto de misericordia para conmigo, para conmigo, para conmigo. No es tanto para contigo. Claro que también te libero a ti. Pero quien primero se libera cuando perdona, Soy yo. eres tú, soy yo. Y si yo soy la primera persona que me libero, dígame, ¿por qué quiero yo libremente estar prisionera? Libremente quiero estar prisionera. ¿Por qué? Porque resulta que yo decido ahora que yo no te quiero perdonar, pues. Eso es como las mamás que dicen, que llegan buscando consulta y dicen, ¿cómo obligo a que mi hijo estudie libremente? ¿Cómo obligo a que el hijo estudie libremente? El problema está que nosotros confundimos lo que es la libertad, confundimos lo que es el perdón, confundimos lo que es el amor, confundimos lo que es la amistad. Estamos en un mundo de confusiones. Aparte de que estamos en una sociedad en retroceso, estamos en un mundo en el cual no sabemos exactamente ni qué queremos ni hacia dónde queremos ir. Y eso es tan complicado, hermana, que en este momento, cuando usted menciona que estamos en una sociedad en retroceso, hasta el propio Dios lo estamos retrocediendo y estamos colocando cualquier cosa en el lugar que le corresponde a Él. Y naturalmente, entonces, esta palabra que está aquí, que dice que debo perdonar 70 veces 7, la enredamos, la confundimos, la tergiversamos y empezamos a hacer más daño del que ya nos habían hecho a nosotros. Y eso que tú estás diciendo es muy cierto, porque mira, anteriormente, cuando los niños nacían, ¿qué era lo primero que trataban de hacer? Hay que bautizarlo. Ahora, católicos, practicantes, entre comillas, católicos preocupados por su fe, entre comillas. ¿Cuántos años tiene tu bebé? 7 años. ¿Cuánto tiene? 8. ¿Cuánto tiene? 10. ¿Y el padrino ya lo bautizaste? No, no lo he bautizado todavía, voy a esperar que él decida. Se nos están infiltrando ideas que no son propias de nuestra fe católica. Aparte de eso, muchas veces sí lo bautizamos, sí hacen la primera comunión. Y después dicen, ay no, yo mejor voy a esperar que él se confirme si quiere, porque yo no lo puedo obligar. Una cosa es obligar y otra cosa es guiar. Si lo estás guiando bien, perfectamente va a llegar a sus sacramentos y lo va a realizar con alegría. Pero muchas veces, muchísimas veces, cuando estamos con los chicos, los primeros opositores, y esto crea muchas heridas en los chicos, de que los muchachos estén metidos en la iglesia, papá, son ustedes. ¿Por qué? Ahora resulta que el chiquillo se está portando mal, ¿y qué es lo primero que hago? Ahora no vas más para el grupo juvenil, ahora te saco del coro, ahora no vas más para la iglesia, sí, porque estás en ese grupo que te... ¿Y qué hacemos con el chiquillo? Entonces lo apartamos de la iglesia, ¿y qué hace muchacho? Si no está en un grupo de iglesia, se va a meter en cualquier grupo. Y cuando se mete en cualquier grupo, entonces, ¿qué hace? Toma, bebe, se droga, le da acciones sexuales ilícitas por allí y un mundo de cosas más que ustedes, si no lo saben, es porque no quieren saberlo. Y como decimos, no, porque están negando una realidad. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de que el chiquillo se acerque más a Dios y que la chica se acerque más a Dios, lo que hacemos es llevar a Dios en retroceso. Te pongo en segundo lugar. Entonces, te dedicas más a tus estudios, te dedicas más al deporte, te voy a meter a que aprenda judo, karate, aquí, lo que sea, pero menos iglesia. Y si el muchacho por casualidad tiene por ahí algún indicio de que le gusta, de que quiere irse hacia la vida consagrada, hacia la vida sacerdotal, entonces, Dios me libre de que mi hijo sea eso. Y estamos diciendo, Señor, danos vocaciones, Señor, danos sacerdotes santos, Señor, danos santos sacerdotes. ¿De qué rezas? ¿Para qué rezas entonces? Si cuando tu hijo es llamado, entonces eres la primera en poner de grito diciendo que mi hijo no. Entonces pides para que sea otro. Qué egoístas somos. Y ese egoísmo precisamente es también lo que causa herida en las personas. Porque entonces somos personas de iglesia y estamos actuando como si no lo fuéramos. Entonces, ¿qué dicen los demás? ¿Para qué voy a ir yo a la iglesia? ¿Para qué voy a ir yo a misa si me voy a portar como ella? Y puede decir, comiendo santo, ¿para qué come santo entonces? Y no digo todo lo demás porque ustedes saben el resto de esto. Entonces. No, lo que le iba a comentar es que estas mismas personas que evitan que sus hijos vayan a la iglesia son las que están con el dedito así
señalando a esta iglesia y diciendo, no hay quien perdone las cosas que pasan dentro de ella. O sea, yo me pongo en el lugar de, yo tengo que perdonar a todas las personas que están en la iglesia para que entonces mi hijo pueda ir a un lugar santo, porque mientras tanto no lo voy a dejar llegar. Y precisamente esto que acaba de decir Leida es lo que da paso al tema que vamos a tocar hoy. Porque perdonar no es una demostración De superioridad moral. Hay personas que piensan que son más que los demás sencillamente porque perdonan. Y déjenme decirle, el que perdona no está por encima de nadie. El que perdona sencillamente se está liberando. Se está liberando, está soltándose, está abriéndose más a la gracia. Porque lo que hace el perdón con nosotros es como meternos en una vasija de hierro, de vidrio. Imagínate que te metan en un frasco de vidrio. Tu aire está viciado. ¿Por qué está viciado? Porque todo tu pensamiento, toda tu imaginación, toda tu conducta está relacionada con ¿qué? Con aquello que te hicieron. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona ha sido abusada sexualmente? No quiero saber de los hombres o me prostituyo. ¿Por qué me prostituyo? Sencillamente porque pienso, creo, que con cada hombre que me estoy prostituyendo estoy castigando a aquel que me dañó. Que me hizo el daño. Y al hacer eso, entonces, mi dignidad de persona, ¿dónde queda? Pero no me doy cuenta de eso. Aparte de eso, empiezo a tachar, todos los hombres son iguales. No hay ningún hombre bueno. Y por lo tanto, todos los hombres necesitan ser traicionados. Entonces, ando con uno y ando con otro porque estoy traicionando al uno y estoy traicionando al otro. Es mi pensar. Y como ese es mi pensar, ¿por qué? Porque estoy metida en esa botella de cristal. Todo lo que veo, todo lo que vivo y todo lo que siento está relacionado con aquella situación que no he superado todavía. Y no la he superado todavía sencillamente porque aún no me he abierto a lo que es la gracia del perdón. Así es. Y muchísimas veces, como dicen por allí, muchísimas veces, cuando hablamos de perdonar al ofensor, nosotros nos sentimos ofendidos. Porque pareciera que solamente el hecho de decir hay que perdonar, automáticamente se nos levanta así como un, wow, ¿qué es eso? ¿Cómo voy a perdonar si a mí fue que me hicieron daño? Él tiene que venir a pedirme perdón. Ella tiene que venir a pedirme perdón. Oye, vengan o no vengan, lleguen o no lleguen, independientemente de lo que sea. Y aunque esto influye mucho, porque mira, una de las cosas que más influye para que la gente perdone es el hecho de que el ofensor o la ofensora se acerque y diga, ¿sabes qué, Leida? Me equivoqué. Yo quiero que tú me perdones por esto que yo hice. Este acto muchas veces, muchísimas veces, es suficiente para que la persona diga, te perdono. Digo muchísimas veces. Porque hay ocasiones que uno llega y dice, ¿sabes qué, Leida? Yo me equivoqué, yo te quiero pedir que me perdones. Y entonces Leida me contesta. Después que me dice, ahora vienes a pedirme perdón. Ahora, tú sabes todo lo que yo sufrí, tú sabes todo lo que tú me hiciste, tú sabes. Oye, y empiezan a salir de nuestras bocas toda esa cantidad de alacranes que tenemos guardados y decidimos entonces seguir con nuestro resentimiento y negarnos a la gracia de la libertad que nos proporciona el perdón. Claro, y es cuando nos damos cuenta entonces de que yo he sido herida, ha pasado un evento negativo en mi vida, pero a partir de ese evento negativo en mi vida, ahora yo me siento en la posición de mirar a mi victimario como una cucaracha. Yo estoy molesta, pero la miro a usted como una cucaracha, porque yo estoy esperando que usted venga y se humille delante de mí para que yo entonces pueda darle el perdón. Porque ¿quién es usted para venir hasta mí? Entonces yo la miro así como cualquier cosa. Estoy dolida y herida, pero la estoy mirando a usted como cualquier cosa. Y al mirarme a mí como cualquier cosa, entonces te estás poniendo por encima de mí. ¿Sí? Entonces cuando me das el acto del perdón, se toma como que eres superior. Y al ser superior, entonces como tú eres inferior a mí, yo te perdono. Y al perdonarte, entonces moralmente me pongo por encima. Voy a decir como a Paquita del Barrio. Como Paquita del Barrio te perdono. Y yo no sé quién es Paquita del Barrio, así que ahí quedamos. La que dice cucaracha. Entonces,
ella conoce a Paquita de Barrio, yo no la conozco, así que no. Cuando hablamos de que esto no es una demostración de superioridad moral, estamos hablando de que hay personas que toman el perdón como si todo aquel que te hace una ofensa, todo aquel que te hiere, es sencillamente porque es un pecador empedernido. No pueden ver la ofensa como algo que pasó indiferente, ajeno al deseo de hacerte daño. Y hay personas que continua y constantemente están buscando, esos son los husmeadores, los husmeadores de perdón. Están buscando continuamente en qué fallas, qué haces, cómo lo haces, por qué lo haces, para después decir, me humillaste, te perdono. Me miraste mal, te perdono. Me hablaste mal, te perdono. Me tropezaste, te perdono. Te perdono, te perdono, te perdono. Buscando, porque en esa forma de perdonar o de creer que están perdonando, porque déjenme decirle, si no hay ofensa, no hay perdón. Siempre que estamos perdonando es porque nos ha sucedido algo real, algo real. Porque si es algo imaginario en mí, aunque yo crea que la otra persona me ofendió, no hay ofensa. La ofensa me la creo yo. ¿Por qué me la creo yo? Por las falsas concepciones que tengo, o por la forma en que percibo, o porque estoy en la botella y al estar en la botella mi aire está viciado, y ese aire viciado, ¿qué es lo que está haciendo? Está contaminando mi realidad. Y al contaminar mi realidad yo actúo ¿con base en qué? Con base en lo que yo creo que es, no siendo realmente lo que estoy viendo ni lo que estoy viviendo en la realidad. Este es su bolígrafo favorito. Si yo tomo su bolígrafo favorito y en ese momento se parte sin que yo quiera, ay hermana, perdón, yo no lo quise dañar, perdóname, pero es que mira, ay hermana, perdóname, yo realmente no quise dañar su bolígrafo. Yo primeramente te preguntaría, y vean esta reacción, ¿por qué lo tomaste? Dime por qué lo tomaste. Porque necesitaba para escribir. ¿Por qué no me lo pediste? ¿Ves? Ahí es donde se ve la diferencia. Entonces, no tuviste intención, pero pudiste evitarlo si ¿me puedes prestar su bolígrafo? Ok, yo te lo presto sabiendo que se puede dañar. Y dentro de un rato volvemos nuevamente y ahora vamos a un corte. Continuando en catequesis viviente, estamos hablando precisamente de las falsas concepciones del perdón y hemos dicho que perdonar no es una demostración de superioridad moral y que hay personas que se creen que están por encima de los demás por el simple hecho de que se han sentido ofendidos y han perdonado. Tienen un acto, son magnánimos ellos, yo puedo perdonar porque, vaya, por la experiencia espiritual que yo tengo, que tú no tienes. Entonces, rebajo a los demás, haciéndoles sentir o creer que son unos pecadores porque sencillamente nos están ofendiendo y nosotros que somos muy buenos, los estamos perdonando. Y hace un momento usted mencionaba el caso de aquellos que están constantemente, que son los que nosotros podríamos llamar los perdonadores compulsivos. Están buscando culpa, pero al mismo tiempo son compulsivos porque a cada momento están diciendo te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. Y cuando estamos haciendo eso realmente no estamos dando un perdón real, verdadero, porque ni tan siquiera me detengo a pensar en lo que estoy haciendo. No estoy buscando una causa real que justifique ese perdón que yo le estoy dando a usted. Estoy perdonando solamente por el hecho de considerarte a ti como cualquier cosa y yo soy la que soy mejor en este momento que tú. Y mira que eso se da mucho en las casas. Y se da mucho en las casas entre esposos, entre hijos, mamá, hijos, cuando escuchamos, tú siempre llegas tarde,
Y no te fijas que me tienes a mí aquí trasnochando, yo esperando a que tú llegues Ay, mamá, perdón. Algo se dicen, ay, mamá, perdón, pero llega el momento en que el hijo se cansa tanto que ya, ay, hasta contesta con una malcriadez y entonces se va. Pero en el fondo, ¿qué está diciendo la mamá? Qué mal hijo eres. No te estás preocupando de que esta vieja que está aquí Está haciendo todo por ti. está haciendo todo por ti. Te estoy esperando porque yo pensé que tú, porque yo me estoy trasnochando, vas a llegar más temprano. Es una forma de reclamo y que al mismo tiempo después dice, y llegó a las 3 de la mañana, llegó a las 2 de la mañana, llegó a las 6 de la mañana y aparte de eso se puso grosero. La pregunta es, mamá, la pregunta es, papá, ese hijo que está llegando a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ¿a qué hora salió de tu casa? ¿A qué hora lo dejaste salir? ¿Le pusiste hora de llegada a casa? No. Entonces no le ponemos hora de llegada y quieren que llegue. Y a veces cuando el chico llega tarde, vamos a poner, aquí en la casa a las 2 de la mañana, por ejemplo, para poner un caso, aquí te queda a las 2 de la mañana. Y el chico llega a las 3, pues se lo aceptaste. Después a las 4 se lo aceptaste. Y después dices que no me deja dormir porque no llega a tiempo. Pues es que entonces lo estás aceptando. Es que ya es mayor de edad. Sí, puede ser mayor de edad. Y algo importante, mamás y papás, voy a aprovechar para decir esto, miren. A mí me llama poderosamente la atención la cantidad de mamás, la cantidad de papás que están en casa, hasta aquí de deuda, ¿ves? Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí de deuda. Y tienen hijos trabajando, y tienen hijos que ganan muy bien. ¿Y la mamá? Si no han acabado de pagar la casa, los papás pagan la casa, pagan la luz, pagan el agua, están pagando los impuestos, están echándole gasolina al carro, y el bebé o la bebé que está trabajando no da para comida, no da para agua, no da para luz, no da para nada, y el sueldo se lo gastan lo que quiera. Y aparte de eso, a mitad de semana dice, mamá, no tengo plata para echarle tan a la gasolina, ¿me puedes dar? Díganme qué están creando ustedes. Totalmente irresponsables. Entonces, esos chicos son los que los tienen alterados, los que le gritan, e incluso son aquellos que lo están agrediendo físicamente, porque algunos se quejan de que los hijos le pegan. Cuando no le quieren dar la plata, los hijos le pegan. Y son hijos que trabajan, otros que están de vagos también. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo tú pretendes interiormente sentirte bien con una situación en la cual tú has creado, porque tú la has creado? Desde el momento que tu hijo empezó a trabajar la primera vez, debió empezar a aportar a la casa. Debió. Aunque no necesitaras que aportara, debió empezar a aportar porque estás creando responsabilidades. Entonces después tenemos el complejo de culpa. ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo no me ayuda? ¿Por qué mi hijo no tiene conciencia? Y viene el resentimiento de la mamá con el hijo. Y viene el resentimiento del papá con la mamá. Y de la mamá con el papá a consecuencia del hijo. Y la casa que debería ser el lugar en el cual nos encontramos, nos amamos, nos queremos, nos sentimos bien, pasa a ser entonces un lugar en el cual yo no quiero llegar a mi casa. No quiero estar ahí. No quiero estar allí. ¿Qué hay en la refrigeradora? Agua. ¿Y qué más? Agua y hielo. Si no, nos han cortado el agua. O si no se ha ido el agua. Agua. ¿Por qué? Hay 3, 4, 5 personas trabajando. ¿Pero quién sostiene la casa? Los dos con menos salario. Porque lo hemos acostumbrado mal. Entonces, dime cómo te sientes tú ante ese hijo que se está gastando todo su dinero en fiestas, en baile, porque muchas veces ni siquiera en ropa. Ni siquiera en ropa, porque en ocasiones ni siquiera sabes en qué se lo está gastando, a lo mejor en droga y tú ni siquiera te has dado cuenta. Y entonces, ¿cómo va a estar esa mamá y ese papá cuando ve que están con tanta necesidad y aparte de eso el hijo lo agrede porque no le está saciando sus necesidades? Cosas que los papás no tienen que hacer, pero que sin embargo lo han acostumbrado. Y realmente son muchísimos los casos que las familias que están en esas situaciones donde los papás, habiendo construido lo que llamamos un hogar, una familia, poco a poco ellos mismos van permitiendo que se deteriore. Luego los hijos son los que asumen el rol y papá, como ya está mayor, entonces o lo saco de la casa o lo meto en un asilo, y no estamos hablando de personas que no puedan valerse por sí mismas. Simple y sencillamente el hijo considera que él es el dueño de esa casa,
que él es el que tiene que ahora tomar el mando del hogar, y saca a papá y saca a mamá, lo pone en una esquina y ve a ver tú cómo te mantienes, porque yo lo que tengo es para mí. Efectivamente, pero eso es lo que hemos criado. Entonces, los resentimientos de los papás para con los hijos se está dando, y se está dando bastante. Muchísimo, muchísimo. Se está dando muchísimo, porque ¿sabes cuántas personas hemos atendido nosotros que llegan y cuando tú le tocas el tema de los hijos, el dolor que tienen esas personas es tan grande, uno, por las ofensas, y dos, porque se sienten impotentes ante una realidad que ellos crearon. Y el asunto es, por eso hablaba de la culpa, el asunto es, creaste una realidad, te sientes culpable y ahora no sabes cómo remediarlo, no sabes cómo salir de allí. Y tienes esa persona que ahora que yo llegue a la casa me va a exigir y yo no tengo. Pues tampoco te atrevas a decirle, ¿sabe qué? Si aquí no hay comida, tú estás trabajando, aporta, haz el súper. No tenemos, nos van a cortar la luz, aquí están los recibos, paga. Pero no, porque yo no puedo hacer eso porque es mi hijo. Sí, es tu hijo, pero tu hijo es persona. Y tú tienes que darle cuenta a Dios también de cómo lo criaste. Y tú tienes que formarlo y formarlo en responsabilidad. Porque si no te ayuda a ti como mamá y se lo echa todo encima, ¿cómo va a ser con sus hijos cuando los tenga? Y muchos de ellos no tienen hijos sencillamente porque no quieren mantenerlos y prefieren vivir la vida loca. Tengo una chica aquí, tengo una chica allá, o tengo un chico aquí, un chico por allá, y mamá que me siga manteniendo, yo viviendo mi vida feliz, encantada de la vida, como si nada hubiera pasado. No hemos creado responsabilidad, no hemos creado buenos hábitos, no hemos criado buenos hijos. Y ahí volvemos a nuestro tema, que perdonar no es un acto de superioridad moral, porque entonces algunas de estas mamás, algunos de esos papás se hacen las víctimas, y entonces viene este tipo de perdón de, bueno, pero yo lo perdono porque al fin y al cabo Dios me dio este hijo y yo no lo tengo que rechazar. Entonces yo prefiero perdonar todas esas cosas que él está haciendo. Lo está perdonando, mas sin embargo sigue viviendo una situación de miseria, porque muchos papás y muchas mamás viven una situación de miseria con estos hijos, pero como Dios fue el que se lo dio así, él y ella lo perdonan. Dios me dio un hijo, pero la forma de criarlo fue mía. Dios me dio muchos hijos, pero la forma de criarlo es mía, de mi esposo, es mía, de aquellos que están a mi alrededor. Es mía y la responsabilidad la tengo yo. El darle de todo a los chiquillos, de darle de todo a los niños, no es la mejor manera de criarlo, es formar seres egoístas, es criar seres que solamente piensen en ellos mismos. Y cuando tú piensas en ti mismo, a ti no te interesa el sufrimiento de los demás, a ti no te interesa cómo se sientan los demás. A mí me interesa decir lo que yo quiero y se me olvida que el que dice lo que quiere, oye lo que no quiere. Así es. Y cuando estamos hablando de personas egoístas, estamos hablando de personas que de una forma u otra han recibido una formación y esa formación que han recibido ha sido individualista. Tú el primero, tú el segundo, tú el tercero. Entonces, ¿qué dicen ellos? Yo el primero, yo el segundo, yo el tercero. Ustedes pueden ver, por lo menos cuando tú te subes al metro, hay ocasiones en que hay una mamá de pie y el hijo de 9 años sentado. Dígame una cosa, ¿qué está criando, qué está enseñándole esa mamá a ese niño? No importa la edad que tengas, yo estoy por encima. Un niño de 9 años tiene bastante energía, suficiente energía para levantarse y darle puesto a la mamá. Pues la mamá, ¿qué hace? No, siéntate. ¿Qué hace una mamá cargándole la maleta al niño de 9, 10, 11, 12 años? El pobrecito no puede. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hace la mamá cuando la niña, en lugar de friega los platos, ayúdanos aquí? No, pobrecita, porque ella solamente tiene que estudiar. No, en la vida tú no vas a dedicarte a una sola cosa. En la vida te vas a dedicar a estudiar, a trabajar, a atender a tus hijos, a atender a tu marido y a hacer todo lo que se te presente. Entonces, desde pequeño tenemos que aprender a hacer muchas cosas, porque nosotros lamentablemente no estamos viviendo en una sociedad en la cual la gente es muy dada a ayudar. La gente ayuda, sí, pero muchas veces la gente ayuda según la actitud que vea en la persona. Claro, y estamos hablando a veces de mamás y papás víctimas sobreprotectores. Encima es que soy víctima, soy sobreprotectora porque no, como yo no recibí muchas cosas, entonces yo le voy a dar a mi hijo todo aquello que no recibí. Lo que no me estoy dando cuenta es
la clase de persona que le estoy dando a la sociedad, y de ahí vienen entonces las mujeres que se dejan maltratar y los hombres maltratadores, o viceversa, porque muchas veces hablamos solamente de mujeres que son víctimas de maltrato, pero también hay hombres que son víctimas de maltrato. Y hay hombres maltratadores, así como hay mujeres maltratadoras y hay hijos maltratadores. Y hay padres maltratadores. Entonces, cuando nos encontramos con personas maltratadoras, también nos encontramos con personas que son víctimas. Y muchas veces esa víctima, esa que es víctima, es entonces la que utiliza el perdón como un camuflaje. Para no ver su realidad, para no reconocerla. Efectivamente, para no reconocerla, y por eso nos encontramos con personas que son una víctima perpetua. La víctima perpetua es aquella que sufre y sufre y sufre y sigue sufriendo. Y tú te preguntas, ¿y cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para superar? Dice, no, lo que pasa es que yo todo se lo dejo a Dios. Yo perdono y todo lo pongo en mano de Dios. Y al perdonar y ponerlo todo en manos de Dios, entonces el Señor se encarga. Pero ojo, muchas veces ese perdón no se ha dado, sino que sencillamente lo que se ha hecho ha sido camuflar. En estos días, uno de los casos que estábamos atendiendo, la persona decía, no, yo a mi marido lo perdoné. ¿Qué le perdonaste a tu marido? ¿Tú lo perdonaste? Sí. ¿Seguro? Sí, yo lo perdoné. Mire, yo no tengo nada contra él. Mire, él, ¿sabes cuántas mujeres me pasó por delante? Ya yo eso se lo perdoné. Nunca me daba nada para la casa. Yo también se lo perdoné. Yo me encargué de cuidar a mis hijos. Yo los eduqué. También se lo perdoné. Yo también se lo perdoné. Y no me sacaba. Y no importaba, pues porque yo como mamá tenía que atender a mis hijos. Y todo eso se lo perdoné. Digo, ¿seguro que se lo perdonaste? Sí, yo se lo perdoné todo eso. Ah, qué bien. Y seguimos hablando y seguimos hablando y seguimos hablando y seguimos hablando. Y en una de esas le pregunto así, oye, ¿y tú cómo te sentías cuando este muchacho te pasaba con el esposo por delante? Este hombre te pasaba a esta mujer por delante. Ahí desbarató. ¿Te lo habías perdonado? O sea, ¿habías perdonado? No, había un camuflaje. Lo que había hecho era crear una barrera y cada vez que se hablaba del tema ella automáticamente la levantaba. Pero cuando la agarramos, cuando hablamos de una forma en que ella no se imaginaba que en ese momento se le iba a tocar el tema, entonces salió su vulnerabilidad. Y al salir esa vulnerabilidad, entonces salieron sus verdaderos sentimientos. Realmente sí me duele, realmente sí me duele, realmente sí estoy herida, realmente sí tengo resentimiento. Y después dijo, hasta rabia siento. Pero usted habla hace un momento de cuando le traspasamos y le trasladamos a Dios esa responsabilidad de perdonar. No perdono yo, sino que te perdone Dios, que te perdone. Dios no fue el que recibió la ofensa. El que recibió la ofensa fui yo. Y esa es otra falsa concepción del perdón, que es perdonar no es traspasarle la responsabilidad a Dios. Entonces, cuando le traspasamos la responsabilidad a Dios, significa que no estamos perdonando, el acto se mantiene. Lo que estoy haciendo sencillamente es tratando de liberar una situación poniéndosela a otro. Es como la papa caliente, no la quiero yo, se la paso al otro. Y así, como quien dice, no me siento yo responsable de eso. Así que tienes tú que darle cuenta a Dios. Pero es que el perdón, la ofensa que se nos hace a nosotros, somos nosotros quienes debemos dar respuesta a esa ofensa a través del perdón. Si la ofensa se la hacemos a Dios, decimos nosotros, pero cuando pecamos estamos ofendiendo a Dios, decimos, pero realmente cuando tú pecas, entonces quien te da el perdón es Dios, porque eso le corresponde a Dios a través del sacerdote. Por eso, cuando estamos hablando de que perdonar no es un acto de superioridad moral, perdonar tampoco consiste en traspasarle la responsabilidad a Dios. No, lo que iba a decir que traspasarle la responsabilidad a Dios, ambas concepciones se ven mucho en lo que son grupos de iglesia, grupos de comunidad. Precisamente por todo el conocimiento que de una u otra manera consideramos nosotros que tenemos en relación a lo que es el perdón, en relación a Dios, y entonces nos creemos así como que yo dentro de la iglesia, dentro de este grupo, no, yo tengo que darle ese perdón a mi esposo que se la pasa por ahí mirando a las chiquillitas porque yo no puedo permitir que eso me afecte a mí.
Dios seguramente le va a perdonar todo eso porque para eso estamos dentro de la iglesia. Y con esta pequeña reflexión que estamos haciendo, vamos a un pequeño corte y nos vemos nuevamente en Catequesis Viviente. Retornamos con nuestro programa Catequesis Viviente y el texto que estamos utilizando para tratar este tema del perdón es Mateo 18, 21, 22. Entonces se acercó Pedro y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me hiere? ¿7 veces? Jesús le respondió, no te digo 7, sino 70 veces 7. Y cuando estamos hablando de 70 veces 7, tenemos que tener bien claro que perdonar no es una manifestación de poder. Lejos de ser una manifestación de poder, es una verdadera manifestación de fuerza interior. Porque interiormente tenemos que ser bien firmes para reconocer nuestra vulnerabilidad. Tenemos que ser bien firmes para reconocer que estamos afectados. Y tenemos que ser bien firmes para detectar cuál herida se nos ha causado. Cuando hablamos de herida, estamos hablando de ese sentir interior que muchas veces nos enferma físicamente, aunque haya sido algo que se nos hizo o que se nos dijo, que no podemos palpar, no es tangible, o sea, no se puede tocar. No se puede tocar. Pero sin embargo nos afectó en tal forma que sin que nosotros nos diéramos cuenta se fue alojando en una parte de nuestro cuerpo y nos enfermó. Y más adelante vamos a hablar de cómo las heridas enferman, cómo la falta de perdón nos enferma y esas áreas que son tocadas o que son afectadas precisamente por la falta de perdón. Cuando nos damos cuenta que alguien nos hirió o que alguien nos ofendió, por un acto de libertad, de voluntad, y utilizando la memoria, sabemos que las facultades del alma, de nosotros, memoria, entendimiento y voluntad, utilizamos la memoria para recordar. Entendemos que eso que nos pasó nos hizo daño y utilizamos la voluntad para terminar con eso que nos hizo daño. Cuando utilizamos la memoria, ¿cómo lo hacemos? Me pasó algo, ¿qué me pasó? Una persona me agredió, mi prima, mi tío, mi abuela, mi esposo, mi hermano, quien sea, cualquiera que sea una persona cercana, porque recuerden que las personas que más nos hieren son las que más nos aman. Las más cercanas a nosotros, las que más amamos, las que más nos aman, pues tal vez también las que más nosotros amamos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que esas personas que amamos y que están cerca de nosotros son aquellas que no nos van a hacer daño porque siempre van a estar complaciéndonos. No voy a esperar nada negativo de ellos. Claro, y como no voy a esperar nada negativo, entonces ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy esperando es que siempre haga lo que yo pienso que ellas van a hacer. Entonces ahí ya tengo un pensamiento que no es exactamente el más correcto. Un pensamiento, estoy distorsionando el pensamiento. Viene mi mamá, ¿puedo ir al baile? O mamá, quiero comprarme este vestido. Y porque no hay suficiente dinero para comprar el vestido. Pero es que mis amigas todas van a ir a tal parte a comprar ese vestido y no sé qué, no sé cuándo, y nos vamos a vestir igual y no sé qué, no sé cuándo, o todas lo vamos a comprar en tal almacén, ¿cómo es posible? Entonces, agarro yo y no le doy el dinero, pero como yo estoy acostumbrado, a que yo le dé de todo, tengo yo un dinero por allí guardadito para ciertas cosas que tengo que pagar. Y agarra él o ella y extrae el dinero y se compra lo que quería comprarse. Y yo quedé sin el dinero. Cuando se me pierde el dinero, que yo empiezo a buscarlo, por una parte, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Fulanita, ¿te cogiste la plata? Y me contesta de la peor manera diciéndome, sí, porque tú sabías que yo quería ese vestido, que yo quería... y tú no me diste la plata, y como tú tenías plata, entonces yo te la cogí. Sí me la cogí, ¿y qué? Ahí se dio el problema. Entonces empieza el problema grande porque
¿de dónde voy a sacar yo para pagar? Me molesto y me molesto. Pero ¿qué sucede? Después busco un préstamo o alguien, vendo algo o quien sea y consigo el dinero y soluciono. Pero eso que pasó no es la primera vez que pasa. Ya había pasado anteriormente en otras ocasiones, en otras circunstancias, y no exactamente con el mismo ejemplo, pero sí con otras cosas más pequeñas o más grandes. Ya eso está aquí, ya eso se guardó aquí. Eso se guardó aquí, ya se guardó aquí, está aquí. Después de un par de años, mire que un par de años, muchos años después, en cierta ocasión, ya la chica maduró, está diferente, está viviendo conmigo, y yo empiezo a maltratarla. ¿Pero por qué mamá me trata así? Memoria, haz memoria. ¿Por qué mamá me trata así? Tal vez a ti se te olvidó, pero mamá te está tratando así. Por todas las cosas que tú hiciste y que a mamá le quedaron allí guardadas. Entonces, mamá no sabe por qué te está tratando así, pues te trata así. Decía una señora, es que me da una rabia cada vez que la veo. ¿Pero por qué te da rabia? Es que ahora que caigo en cuenta de todo el daño que me hizo, todo el daño que te hizo quedó ahí guardado, memoria. Si tú no entiendes que ese daño que te hizo te está haciendo mal, y que te está enfermando, y que te tiene aprisionada, te tiene metida en esa botella de cristal, si tú no entiendes eso, tú vas a seguir, vas a continuar con el mismo sentimiento. Si no lo reconoces. Porque no lo reconoces, sencillamente. La memoria te permite darte cuenta que eso que te hizo una y otra vez te afectó y que está allí. Cuando tú entiendes que eso que te afectó te está haciendo daño, entonces, por voluntad, por un acto de libertad, entonces tú decides hacer uso de lo que es el perdón, de la herramienta de liberación y de libertad. ¿Y cuál es la herramienta de liberación y de libertad? El perdón. Y cuando decides perdonar, entonces recuerdas cuál es la ofensa que tienes que perdonar. Porque la ofensa que no se recuerda no se perdona. Porque para perdonar tú tienes que saber qué estás perdonando. ¿Qué vas a perdonar? Voy a perdonar que, bueno, yo no sé, pero igual perdono. No, eso así no vale, eso así no vale. Tiene que recordar efectivamente qué fue lo que la afectó, qué fue lo que le hizo daño. ¿Quién le hizo el daño? Porque de otra manera entonces sería un falso perdón, que es lo que estamos viendo a lo largo de todos estos programas que hemos venido presentando. Falsas concepciones de perdón. Y al presentar las falsas concepciones de perdón, vamos a recordar que no es perdonar. Dijimos la primera vez que perdonar no es olvidar. Y esperemos que tengan su listita a mano, su libretita de apuntes para que puedan ustedes en su casa, una vez más, profundizar, revisar, verse a sí mismo qué cosas no he hecho yo en relación a perdonar que me mantienen así, como decimos, anclada en esa situación difícil que no me permite a mí vivir con tranquilidad. Perdonar no significa olvidar, pero perdonar tampoco significa negar que me han hecho un daño o han hecho una ofensa en contra mía. Efectivamente, porque muchas veces para que no me duela, yo niego la situación. Para que no me duela, yo niego lo que pasó. Para que no me duela, estoy aérea, me quedo aérea como que no me di cuenta, no ha pasado nada. Eso no es así, no, tú estás inventando, no, tú estás aumentando. Y cuando digo aumentando, estoy diciendo, no, lo que pasa es que tú estás mirando, te pusiste unos largavistas, lo pusiste bajo el microscopio para ver, pero eso no es así. Estamos justificando, porque perdonar tampoco es justificar. Y muchas veces justificamos las situaciones para que no nos duela, porque si la acepto como es, me va a doler tanto que mejor prefiero entonces mentirme a mí misma y lo justifico. Claro, y por ahí mismo perdonar no significa sentirme como antes de la ofensa. El hecho de que yo perdone no significa que tengamos que volver a ser compañeras del chilinqui, amigos íntimos o algo por el estilo, porque realmente hubo una ofensa, sobre todo cuando hay ofensas graves. Pongamos el ejemplo de aquellas personas que han sido víctimas de abuso, de maltrato. Esta persona da paso a perdón, pero ni modo que vaya a ser amiguita de su violador nuevamente. Pero también se da el caso en que muchas veces, cuando se dan las ofensas, se puede partir de cero,
Y entonces, restableciendo. efectivamente, se restablece la amistad sobre nuevas bases y son bases más firmes y son bases más sólidas. Y al establecerse la realidad sobre nuevas bases más firmes y más sólidas, entonces puede decir que nace lo que es la verdadera amistad. Porque entonces, como quien dice, pasó la prueba de fuego, y al pasar la prueba de fuego, entonces se consolidó. Perdonar tampoco significa que vamos a renunciar a nuestros derechos. Y eso se ve mucho, sobre todo en asuntos de herencias, en asuntos de bienes que hay que repartir, en asuntos de hermanos vecinos, parientes. Y cuando digo hermanos vecinos es porque somos familia, somos hermanas, somos primas. Su árbol que está en el patio suyo cae sobre mi casa. Entonces hay que pagar toda la reparación, pero como usted es hermana mía, entonces yo, ay, te perdono. Y entonces de la vaya, tú dices, no, tranquila. Pero ese yo te perdono que te estoy dando a ti porque yo te dije a tiempo que tumbaras el árbol, no significa que tú no tengas que asumir los costos de lo que yo tengo que reparar en mi casa. Yo te perdono porque no tomaste la acción necesaria a tiempo y ya te lo había dicho. Pero tienes que asumir la responsabilidad que te corresponde por justicia. Claro, pero hay que tomar en cuenta que muchas veces ese yo te perdono no se dice con palabras, sino se dice con acciones. Hay personas que no dicen te perdono, pero la forma de actuar ya es un te perdono. No te preocupes, se cayó el árbol sobre la casa, no te preocupes, vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo, pero ¿cuánto vas a poner para esto? Claro. Porque tú sabías que eso podía pasar. También está el caso en que puede que el árbol no se caiga, pero se caen las hojas. Y todo el tiempo se caen las hojas. Y yo no tengo árbol porque yo no quiero limpiar hojas, pero todo el tiempo se caen las hojas. Entonces, el sentimiento interior que me da por esas hojas que me están ensuciando mi patio porque yo no tengo árboles, porque yo no quiero limpiar hojas, eso va creando un malestar. Entonces, tú allá tranquilamente de tu lado, muy fresca, comiéndote los frutos, pero yo recibiendo las hojas, y si por casualidad se vienen algunos mangos para mi patio, entonces me está diciendo, por favor, ¿me puede pasar los mangos? Pues no me está diciendo yo voy a recoger tus hojas. Entonces, miren, todas esas cosas son pequeñitas, pero no tienen idea de la discordia que se da por situaciones como esta, entre familiares, entre vecinos, entre hermanos. Y peor todavía, cuando uno de los hermanos está en buena posición y hay una casa, y el hermano que tiene su casa y que tiene su buen trabajo y que no necesita de nada, le está diciendo a la hermana o al hermano que necesita, ¿sabe qué? Esa casa es nuestra, quedó la mitad de la casa. Entonces, nos criamos juntos, somos hijos de papá y de mamá. Está bien, perdonar no significa renunciar a nuestros derechos, pero también hay algo que se llama misericordia y hay algo que se llama caridad. Y si yo no necesito y mi hermana no tiene una casa y yo tengo la mía, ¿por qué motivo yo no puedo dejar que la casa de mi mamá sea para mi hermana que no tiene bienes, que no tiene ningún bien y que no tiene modo de conseguirlo? Entonces, esas son las cosas que hay que ir viendo cuando estamos hablando de perdón y cuando estamos hablando de sanación. ¿Por qué motivo? Porque nosotros somos personas de por sí bastante egoístas. Hemos dicho que los papás crían hijos egoístas cuando están acostumbrados a darle todo y cuando hacen preferencia con un hijo, quiere más a un hijo que al otro, hay uno resentido, hay uno dolido, hay uno enfermo. Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? Todo esto nos lleva a que después cuando papá y mamá no están, teniendo resentimiento entre los hermanos. Y si el hermano egoísta es el que mejor está, no le va a interesar cómo están sus otros hermanos. Y ahí es donde se da entonces el otro, si mi hermano tiene, ¿por qué me está quitando la casa? Y ahí nace resentimiento y entonces, uy, yo no puedo ni verlo porque mira cómo es de egoísta, mira cómo es, mira. Y algo que pudo haberse tachado, pudo haber terminado en un acto de amor y de misericordia, termina en un acto de división y de resentimiento. ¿Por qué? Sencillamente porque más que la sangre, pudo la plata. Prevalece el valor de lo material. Y pareciera que estuviéramos hablando temas triviales, pero ustedes realmente no se dan cuenta de la cantidad de casos que nosotras atendemos relacionados con este tipo de temas, eventos que se dan en familia, que pareciera que no afectaron, pero que al final se convierten en una verdadera bomba de tiempo dentro de la familia
llegando al extremo a veces de separarse papá, mamá, separar los hijos, porque no tomamos a tiempo las acciones correctas para resolver situaciones. Y lo mejor que lo hubiéramos podido hacer es perdonándonos mutuamente, perdonando aquellas situaciones que yo sabía que estaban afectando, o yo pidiendo perdón, pero las dejé que corrieran, las dejé que pasaran, y ahora estamos en una situación en que la familia se ve totalmente afectada. Y como hay un daño de familia, ¿este daño hacia dónde se proyecta? La sociedad. Hacia la sociedad. Entonces tenemos muchas familias que afectadas están dándole un duro golpe a la sociedad porque no estamos dándole a la sociedad aquel ser humano con valores para hacer las cosas correctas que debemos realizar. Y como no estamos dando valores en casa, porque no estamos dando, pareciera que sí, pero no estamos dando valores en casa. Y el primer valor que hemos quitado de la familia es Dios. ¿Tú cuándo oras con tus hijos? ¿Cuándo oras con tu esposa, con tu esposo? ¿Cuándo oras en familia? Entonces, ¿qué está diciendo? Eso no es importante. Eso no es importante, no es importante. Y como eso no es importante, entonces le damos importancia a otras cosas que a la larga, ¿en qué terminan? Solamente cosas materiales. Y como son solamente cosas materiales, entonces nos llenamos de egoísmo, nos llenamos de rabia, nos llenamos de soberbia y vamos por el mundo esparciendo rabia, esparciendo egoísmo, esparciendo soberbia, en otras palabras, hiriendo a las personas, y por eso es que necesitamos vivir en una cultura del perdón. Entonces, que el Señor los bendiga abundantemente. Ya hemos terminado por el día de hoy y los vamos a esperar nuevamente el lunes para continuar con este tema aquí en FTV, el canal de la misericordia, en este su programa. Catequesis viviente. El Señor los bendiga abundantemente.